amigos, de nuevo con todos ustedes. Estamos en el programa Finanzas para Todos para intentar interesarles con temas sobre finanzas que les sean de utilidad y les sean de interés. Como todas las semanas, nuestros amigos Tony Campos de Asesoría Pinel. Bueno. A ver, que a pesar de ser tan joven, como estáis pudiendo comprobar, es muy competente, muy entendido. Ya es un experto. Y también muy joven, Miguel Campoy. Lo agradezco eso, el audio. Pero bueno, en algún sentido, jóvenes somos. Sí, alguna vez hemos sido también jóvenes, sí. Bueno, vamos a ver qué temas pueden resultarles hoy interesantes. Para empezar, vamos a hablar sobre las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, todos llevamos una tarjeta de crédito, vemos las tarjetas, las miramos y vemos que llevan una cantidad de detalles que es interesante conocerse. ¿Qué es todo eso que llevan las tarjetas de crédito? Nos acompañan siempre, lo pagamos casi todo con ellas, pero no está claro para qué sirve todo ese texto, los números, los dibujos que llevan. La verdad es que hasta hace poco todas las tarjetas tenían el mismo aspecto. Sin embargo, ahora, desde hace algún tiempo, podemos encontrar tarjetas cuyos datos se leen en vertical, o hay tarjetas simplemente sin numeración, otras con los datos en el reverso, y algunos se preguntan si esas tarjetas de diseño son iguales que las de toda la vida. Pues la respuesta rápida es que sí. Pero vamos a ver qué es cada uno de esos elementos. Bien, aunque recuerda que lo más importante no es la forma de la tarjeta, sino que sea buena, que sea fiable y por supuesto que no te cobre comisiones, que es lo más recomendable, como decimos siempre. Vamos a intentar que se sobrepongan una imagen de estas tarjetas. La anatomía de la tarjeta. Pueden que estén distribuidos de otra forma, pero sus elementos son estos. En la cara anterior tenemos el nombre del banco que la emite, si es una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Tiene un microchip de aspecto metálico con datos para su lectura en un cajero o en un datáfono de un comercio. Tiene el dibujo de un radiochip NFC para pagar sin contacto o para sacar dinero en el cajero sin introducir la tarjeta, tan solo pasándola por el lector. Lleva, por supuesto, el número de la tarjeta con 16 dígitos. Llevan la fecha de caducidad, el nombre del titular de la tarjeta, la marca de la tarjeta, normalmente son tarjetas Visa o tarjetas Mastercard, y ya en la parte posterior llevan una banda magnética, también para su lectura por un dispositivo, una zona para la firma y un código de seguridad que se conoce como CVV, normalmente con 3 dígitos. Y ahora bajando al detalle, el número de la tarjeta. El número de la tarjeta lleva, si habéis dado cuenta, 4 grupos de 4 dígitos y estos identifican el banco, el tipo de tarjeta, el titular y unos códigos de control que sirven para detectar errores al introducir el número en sistemas informáticos. Igual que la letra del DNI sirve también para detectar errores si te has equivocado al teclearlo. En ese chip se almacena la información para operar en comercios y en cajeros automáticos y esa operación hay que autorizarla normalmente con un PIN que suele ser en las tarjetas de 4 dígitos. Ahora, en la parte posterior, en el reverso, llevan una banda magnética que es un elemento más antiguo desde hace mucho tiempo porque todavía hay algunas zonas, sobre todo en Estados Unidos, donde no se ha implantado el chip, pero la verdad es que esa banda va a desaparecer más pronto que tarde. Otro elemento que tienen las tarjetas es el chip NFC, que no se ve, aunque lleva un dibujito en la parte delantera. Eso es para el pago, se llama contactless, para hacer pagos solo acercando la tarjeta, incluso a veces sin necesidad de introducir el PIN, siempre que el pago sea inferior a los 50 euros y además con un límite de operaciones. Y eso, precisamente, esa característica es para tener cuidado, porque si alguien te coge la tarjeta, puede pagar en algún comercio hasta esa cantidad. Mucho cuidado. Y de lo que hablamos antes, ¿qué pasa con esas tarjetas modernas sin números? Muchos las habéis visto, ¿no? Son tarjetas de crédito que no llevan números, ni fecha de caducidad, ni nada de nada. Eso no quiere decir que no los tenga, sino que simplemente no aparecen en el plástico, para que en caso de que haya un robo o una pérdida, pues no puedan utilizarse por terceros para realizar una compra, por ejemplo, una compra online. Si tienes
ese tipo de tarjeta sin datos y vas a hacer una compra online, tienes que tenerlos archivados o consultarlos con tu banco, no sea que tengas la tarjeta, pero si no te acuerdas de sus datos, no te sirve absolutamente para nada. Mucho cuidado con eso. Eso es muy buena medida de seguridad. Es una medida de seguridad, pero también hay que tener cuidado con... Hombre, hay que tener en cuenta dónde guardas esos datos. Con conocer, porque si tú vas a hacer una compra online, lo primero que te pide la compra online es el número de la tarjeta, con lo cual si no la tienes en la tarjeta y por supuesto un número de 16 cifras es muy difícil de recordar, pues la tienes que tener anotada, con lo cual la propia anotación ya también es un riesgo. En fin. Yo utilizo mucho la tarjeta, lo veo más rápido, más seguro, más para controlar los gastos y eso, y utilizo siempre, suelo llevar el monedero, suelo llevar a lo mejor 100 euros porque es cualquier previsto, pero siempre utilizo... El caso es que hay por ahí hay un colectivo que reniega mucho de las tarjetas porque dice que está muy controlado y que vamos a pagar en efectivo porque en efectivo... Lo que también es verdad que dicen que pagando con tarjeta pagas bastante más porque parece que te duele menos, eso sí es verdad. Porque no lo sacas del bolsillo. No lo sacas del bolsillo. No es lo mismo que contar. Sacas del bolsillo y además pues en algunos casos ese pago con tarjeta a ti no te supone ninguna comisión, pero sí al comercio que la está realizando, con lo cual aunque también le resulta cómodo, pero claro, eso hay que tenerlo también en cuenta. Yo creo que con el plástico compramos más, porque yo creo que te duele menos. Después vienen las madres mías luego, pero es verdad que el plástico... Sobre todo comprar, por supuesto, están a orden del día las compras online, que no hay otra forma de hacerlas, porque ¿quién hace una compra online mediante una transferencia? Prácticamente nadie. Normalmente cuando compramos algo online es porque a lo mejor económicamente es más barato por ahí y te obliga... Pero que incluso hubo un momento en el que se puso de moda un servicio llamado PayPal para pagar por internet sin necesidad de... Pero yo creo que ha caído en desuso de una forma, vertical. Ya tiene un uso vertical completamente. Además que tenía sus más y sus menos. Yo recuerdo que tuve un problema con PayPal, que alguien en Tailandia hizo un pago con mi tarjeta de 1.600 euros. En PayPal. Al final, en fin, después de un proceso, me tuvieron que devolver el dinero porque era evidente que no lo había hecho, yo, pero en fin, la seguridad de Internet se la saltaron completamente, aunque reconozco que en esto se han ido efectuando avances muy sustanciales en los últimos tiempos, y ahora para gastos de ese tipo pues te piden confirmaciones con el teléfono móvil, lo cual alguna gente dice que es un engorro, pero la verdad es que es una seguridad tener esa certeza de que no te van a... No hay que rendirse a eso, claro que no. Y si te pasa, la semana pasada estuvimos hablando de la cuestión de los seguros de las tarjetas, acuérdate. En fin, bueno. Sí, además que te obligan. Sí. Ni siquiera eres consciente de que lo firmas. Y eso es interesante, tiene un montón de ventajas. Un día vamos a hablar de eso, para que los oyentes sepan exactamente a lo que se enfrentan con una tarjeta. Bueno, pues yo, Sebastián, con tu permiso, voy a hablar me pregunta gente que me van a embargar, gente que a lo mejor ha tenido un negocio y le ha ido mal, me van a embargar y ahora estoy trabajando, me van a embargar el sueldo y tal y tal. Pues sí, efectivamente, el sueldo es embargable, ¿no? Es embargable. ¿Quién te lo puede embargar? Pues solamente te lo puede embargar el juzgado o una entidad como Hacienda, Seguridad Social, no te lo puede embargar absolutamente. Un banco no te puede embargar el sueldo. Efectivamente. Puede iniciar un procedimiento. El banco se lo puede embargar indirectamente, si te denuncia y el juzgado reconoce y tal y cual, pero ellos no, solamente las entidades administrativas y una sentencia judicial, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues antes se podía embargar el salario entero, ¿no? Pero ya, bueno, después con la nueva legislación se ha llegado al acuerdo en que el embargo no se puede embargar por encima del salario mínimo interprofesional. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que tu salario mínimo, el salario que está en vigor, que comentamos el programa anterior, pues eso te lo tienen que respetar, ¿no? Entonces eso está obligado. ¿Qué pasa? Pues que después, cuando empezó un poco la familia a separarse y un poco como tenían protegido el sueldo por la legislación, que no te podían embargar el salario interprofesional, pues muchos padres o muchas madres dejaron de pagar el alimento a los niños. Entonces, ahora sí es verdad que el salario
mínimo interprofesional, que es inembargable, ahora ya, si es para manutención de alimentos de tu hijo, sí puede ser embargable, ¿no? Entonces, el salario mínimo hemos dicho que es inembargable y te pueden embargar la nómina o parte. ¿Cómo se puede embargar la nómina? Pues aplicando la legislación. La entidad, imaginaros la agencia tributaria, pues manda a tu empresa y te dice, mira que fulanico de tal tiene el sueldo, le vamos a embargar el salario. Entonces el empresario tiene que ver la deuda que tiene con la agencia tributaria, sumarla y decir, entonces empezar a embargar según las normas que hay. Y cuando va a empezar a embargar, pues pum, y lo tiene embargado hasta que ha pagado toda la nómina. Si viene un trabajador que tiene 2 salarios, pues entonces de los 2 se unen, de uno se salva el salario mínimo interprofesional y el resto de lo que va del salario mínimo interprofesional hasta lo que cobra, pues hay que empezar a embargarlo, ¿no? Entonces la norma es la siguiente: si la cuantía adicional del salario mínimo, del doble del salario mínimo, te descuentan el 30%. Del doble. Si además del salario mínimo ganas el doble del salario mínimo, te descuentan el 30%. El doble. Exactamente. Si tienes tercer salario, el 50%, el cuarto salario, el 60%, y a partir del quinto salario en adelante, el 75%. Y ya cuando se ceda de un sueldo de 3.000 euros, el 90% que está por encima del salario. ¿Qué pasa? Que normalmente el empresario que le dan le dan la orden, que es irrenunciable, no puede decir, no, que yo, eso vaya usted por otra parte, pues no se sabe en la ley del embargo, ¿no? Entonces embargan lo que se le antoja y después que le devuelvan al trabajador embargado la cantidad que le han embargado de más, entonces es muy complicado, porque ya ves tú, para que te devuelvan y todo eso, que es un trámite muy largo, ¿no? Entonces lo ideal es que al que le van a embargar el sueldo, que sepa lo que gana, sepa lo que le van a embargar y que no le embarguen de más ni de menos, ¿no? Entonces pues tendrán que buscarse algún experto, algún abogado, alguien de la misma entidad, agencia tributaria, que le diga yo gano tanto y tal, y entonces, porque en realidad quien pone el mecanismo para el embargo no es ningún especialista, es el dueño de la empresa o el que hace las nóminas, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo incluso compañeros de mi mujer que es maestra, que la han embargado y he tenido que ir yo para ver, porque claro, el administrativo no sabe efectivamente la legislación y le embarga a lo mejor una cantidad que no se corresponde con lo que dice la norma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque después las devoluciones, no solamente los embargos, las devoluciones de la administración son un martirio chino, ¿no? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? Que como ya en el tema este de la separación y todo eso ya empezó la gente a desmadrarse y no respetaba ni siquiera los salarios del pan de los hijos, la cantidad que se le pagaba para alimentación a los chiquillos, pues entonces ya hubo una sentencia en la que el salario mínimo se podía embargar. Se podía embargar entre un 10 y un 20%. ¿Y quién dice que te van a embargar el 10 o el 20% del salario mínimo interprofesional? Solo y exclusivamente el juez en la sentencia que te decrete el embargo. Es decir, que no puede ser una cosa que la hace a criterio de cualquiera, no, sino que lo que diga en la sentencia es lo que hay. De todas formas, el juez ordena el embargo por encima del salario mínimo interprofesional, parte del salario mínimo cuando no hay más remedio, cuando no hay otra forma de embargar, ¿no? Y un día vamos a hablar de ese tema, porque a la hora de embargar los utensilios y todo eso tiene sus preferencias. La cama es lo último que te pueden embargar. La cama es lo último que te pueden embargar. Sí. Es decir, que es una cosa que, bueno, pero que pasa en caso, yo he visto que pasa, ¿no? Las mesitas de noche y todo eso. Y un día me voy a traer el listado de las cosas con preferencia. Y me imagino que empezarán embargando el coche. Sí, claro, empiezan lo que menos necesitan, ¿no? Es como, de alguna forma, y la cama es la cama no, eso no, seguro que su señoría dice que eso no se puede tocar. Y eso es un poco lo que quería saber, que el salario mínimo interprofesional el que gane el salario mínimo interprofesional está cubierto, salvo que tenga deuda de alimentos para su hijo.
Y bueno, lo otro pues se va embargando por encima del salario mínimo en función de la cantidad que gane. ¿Cuándo se termina de embargar? Cuando ya has cubierto la deuda que tienes, ¿no? Pero claro, tiene que hacerlo un experto para que no te descuente más de lo que te corresponde, ¿no? Y un poco hay que hacer las cosas un poco bien, porque después cualquiera te devuelve. Porque es que además te devuelve, la agencia tributaria se queda con el dinero y después se lo pasa al que lo tenga que pagar o al juzgado, es decir, que son 3 más, ¿vale? Esperemos que nadie tenga necesidad. No, este tipo de cosas. Son muy desagradables. Pero bueno, pero llegar se llega en algunos casos. Sí. Eso es muy desagradable. Bueno, Tony, a ver qué nos traes hoy. Bueno, ya en el programa anterior que estuvimos hablando del Bizum salió el tema del que vamos a hablar ahora, que son las transferencias bancarias. Y en este caso una noticia, pues la verdad es que bastante llamativa y algo que yo esperaba también, porque desde el punto de vista empresarial más que particular puede ser útil, aunque también para particulares. Y es que a partir de 2025 las transferencias bancarias todas van a ser inmediatas y totalmente gratuitas. Así lo ha adoptado el Parlamento Europeo el pasado 7 de febrero. Actualmente, cuando tanto particular como empresa, como ya estoy diciendo, a la hora de realizar una transferencia, pues tiene que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, si la cuenta de destino de la transferencia pertenece al mismo banco o no a la de la cuenta de origen, porque de ello va a depender el coste de la transferencia y la inmediatez de la misma. Entonces, por ejemplo, si coinciden tanto la cuenta de origen como la de destino en la misma entidad financiera, la transferencia normalmente va a ser totalmente inmediata y totalmente gratuita. El problema está cuando la cuenta de destino pertenece a otra entidad, porque ya para empezar la transferencia no va a ser inmediata, llegará al día siguiente hábil. Entonces, claro, aparte de eso tendrá una comisión. Y esta comisión se puede incrementar si encima la transferencia la queremos inmediata. Siempre repitiendo que es cuando la cuenta de destino pertenezca a otra entidad financiera, la de origen, ¿vale? Luego estoy investigando y las comisiones se mueven desde los 95 céntimos que tiene el Banco Sabadell, a Bankinter, que es la más cara, 12 euros por transferencia inmediata. O sea que ya es un buen pico. Sí, además cuando haces transferencias online a otra entidad, normalmente te lo preguntan, ¿no? Dice, transferencia inmediata, no inmediata, y la no inmediata pues tiene un coste, hombre, te avisan, que menos, ¿no? Que avisarte de que el coste, pero que... cuando no es inmediata no te cobran nada, y al día siguiente... No es que no te cobren nada, sino que el banco, dependiendo de la vinculación que tengas con ellos y de tu contrato, te cobra o no te cobra, porque hay algunas cuentas en algunos bancos que te cobran por las transferencias normales. Te las cobran, hay otros bancos que no te cobran nada, pero algunos que sí, y algunos y prácticamente todos te cobran por una transferencia inmediata, más de lo que te cobran por una transferencia. También se puede llegar a un acuerdo y si tienen tarifas planas. Pero yo lo que siempre me ha extrañado es que primero los medios técnicos están ahí. O sea que no va a haber que esperar a 2025 para que dispongan de la tecnología suficiente, porque a poder se puede, lo que pasa es que te cobran, poder se puede. Ahora, que lo hagan, que esperen el 1 de enero de 2025, que lo hagan antes, ya estará en la responsabilidad de esos bancos, que podían adaptarlo y hacerlo de una forma más... Seguramente habrá que esperar a mediados de 2025, para que terminen de articularlo legislativamente, y en fin, y los bancos den el visto bueno, que al final son los que tramitan las transferencias. Pero vamos, a partir de lo que digo, a partir de mediados, finales de 2025, todas las transferencias en toda la zona euro, en la Unión Europea, aun países pertenecientes a la Unión Europea que no utilicen el euro como moneda, también tienen que adaptarse. Todas las transferencias van a ser inmediatas, es decir, y para ello inmediata es que en menos de 10 segundos debe llegar la transferencia. Había una excepción, creo que hay una excepción, y es cuando alguno de esos países de la zona euro no tenga como moneda el euro y la conversión en divisas no sea posible, porque no hay liquidez en ese momento. No hay liquidez en ese momento. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí, entonces puede demorarse a los tiempos que hay ahora mismo. Sí, pero bueno, no es normal que, por poner un ejemplo, mandes una transferencia a Hungría, que creo que es una de las zonas donde no tienen implantado el euro, tienen el Florinet, creo que se llama, o algo parecido. Sí. En Inglaterra igual, ¿no? En Inglaterra Inglaterra volvieron a la libra. Está más baja que el euro. Volvieron a la libra.
Pues la verdad es que es una noticia que a mí, vamos, me ha llamado bastante la atención porque es lo que estamos hablando. Es que yo creo que es necesario que las tenemos que transferencias avanzar. sean... Lo normal es ir en la dirección contraria, pero Sí, eso sí, es una ventaja para el usuario importante, que las transferencias, porque tienes que hacer pagos o tienes que hacer... Y lo que decía, eso puede ser también una competencia para el Bizum. Para el Bizum. Habrá que ver cómo reaccionan porque si puedes hacer una demandantes transferencia, de este porque servicio. tiene una ventaja, que lo comentabas tú la semana pasada, es que el Bizum está asociado a un número de teléfono y a una sola cuenta. A una sola cuenta. Una transferencia la puedes hacer desde cualquier cuenta de las que sea, en las que seas titular. Es verdad que el Bizum a lo mejor es más rápido, lo que es el proceso de verdad es más rápido, Sí, pero tiene un proceso tiene ese defecto. muy básico de Sí. rapidez, de poner un número de teléfono y Como enviar un el otro mensaje, tienes pues, que con dinero. hacerlo, incluso puede que tenga algún paso de seguridad intermedio para que no haya problemas, pero en fin, le va a complicar las cosas al Bizum. Sí. En fin, bueno, pues esto yo creo que las cosas que hablamos aquí son el del día a día, ¿no? sí, Son pan nuestro de cada día, que hacer nos encontramos. de las situaciones y un poco ponerlas en situación cada uno en nuestro Y que tener conocimiento de estas cuestiones es fundamental. Es fundamental en la Sobre vida, todo en la vida de hoy. El semblante que deja de las tarjetas, que muchas veces no sabemos el alcance que tiene, ¿no? Y los problemas que puedan surgir, ¿no? Entonces, eso, es interesante. bueno, que me comentaba un amigo, dice, bueno, yo aparte de la tarjeta, cuando no puedo entrar en mi cochera, también la uso para intentar un uso más de la tarjeta. Como se entera el banco, le cobra. Como se entera el banco. Bueno, amigos, pues, que hasta el próximo día. Pues hasta el próximo día nos despedimos de todos ustedes. Hasta entonces. Venga, Hasta luego. Adiós.